A presentar, pero no puedo acompañarle, ya lo siento, tengo que ir a hacer cosas, pero bueno, me hacía bastante ilusión presentar las jornadas aquí en la asociación. Presento, yo soy Bea, y bueno, pues nada, contaros que estamos ya en el cuarto día de la jornada de las otras historias, y claro, no podía faltar hablar de mujeres que han hecho historias, ¿no? Y lo vamos a hacer de mano de Concepción González Gómez con su libro Ética, Sexualidad y Anarquismo, de Amparo Poch. Bueno, te quiero hablar de Concepción. Concepción es, antes de nada, enfermera de pueblo y como tal ejerce en Teruel desde hace más de 20 años. Compatibiliza la asistencia con dos grandes pasiones. La primera es la docencia, imparte clases de biotécnica en la Universidad de Zaragoza en el grado de enfermería en Teruel. La segunda es su participación en el Comité de Ética Asistencial de Teruel. Formó parte del grupo promotor de dicho comité y fue secretaria una vez constituido y hasta el 2020. En la actualidad es su presidenta y también lo es de la red de comités de ética asistencial de Aragón. Además de enfermera, es licenciada en antropología, máster en biotécnica clínica y doctora en ciencias sociosanitarias y humanidades médicas. Y bueno, también quería un poco hablar de... Todos más o menos sabemos quién es Amparo Poch, pero bueno, voy a hacer una pequeña reseña sobre Amparo Poch, ¿no? Una mujer que también hizo historia aquí en Aragón. Y bueno, Amparo Poch y Cascos es de Zaragoza en 1902 y Turolense en 1968. Una de las primeras mujeres que ejerció la medicina en España. Fue cofundadora de la revista y organización anarcofeminista Mujeres Libres. Militó en el Partido Sindicalista y fue consejera de la Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad con Federica Montseny. Como médica estuvo centrada especialmente en las mujeres y su sexualidad. Este libro, el libro que nos viene hoy a presentar, repasa su biografía y su obra y desde la bioética realiza una aproximación deliberando acerca de los valores que orientaron su vida, su ejercicio profesional y su propio final. Muchas gracias por venir y por Gracias por venir a todos. Cuando hemos venido nos acordábamos que estuvimos aquí en el 2013, si no recuerdo mal, cuando estaba estudiando pues todo esto que se convirtió en mi tesis doctoral. Y han pasado, así a lo tonto, casi 10 años. O sea que en cambio, si se veis las imágenes, no me parezco para nada. Pero bueno, Bea ya ha explicado un poquito que el título, muchas veces me preguntan por el título Ética, Anarquismo y Sexualidad en Amparo Poch y Gascón, el porqué de este título. Yo siempre empiezo explicando lo de la ética, porque además lo de la ética da así como un poco de... La ética es esta cosa que tenemos los seres humanos, que sepamos no tienen otros seres vivos, que es el cuestionarnos qué debo hacer, cómo tengo que comportarme, esta manía que tenemos de darle vueltas a las cosas para actuar según entendemos qué debo hacer para hacer las cosas correctamente. Anarquismo y sexualidad, claro, mezclas estas tres palabras y es verdad que llama la atención. En Amparo Poch, como ha dicho hoy, hay varias cosas que llaman mucho la atención. Una es pues su afinidad anarquista en una mujer de aquel tiempo, y sexualidad porque ella enfocó mucho su vida a ayudar a las mujeres especialmente en lo que tiene que ver con la sexualidad, en educarlas para tener una sexualidad sana, libre y sobre todo para el producto de esa sexualidad, de esas mujeres que se quedaban embarazadas, que tenían hijos, educar a las madres, etcétera, etcétera. Entonces a mí, como había en su momento, ya había una biografía que había escrito Antonina Rodrigo, que me impactó en su día porque hice una reseña sobre ella y la propia Antonina me escribió, hablo del año 2000,
2002. Entonces, ya me había impactado esta mujer, cuando pensé en hacer mi tesis, pensé, pues esta mujer merece que hablemos de ética y de lo que para ella era realmente importante. El objetivo de mi tesis era ya no tanto hacer una biografía que ya estaba hecha, sino estudiar los aspectos de su vida relacionados con la sexualidad, con la vida y con la muerte, intentando comprenderla desde los valores éticos que defendía y que se reflejan tanto en sus actuaciones como en su obra. Por este motivo, este libro está ordenado de una manera, fue un poco complicado la edición, porque está ordenado de una manera, yo hago una biografía basada en hechos. Esto me tocó discutirlo con la... Me decían, es que una biografía basada en hechos, ¿eso qué quiere decir? Y es que yo utilizo una metodología que es la que utilizamos en el comité de ética cuando tienes que pues, deliberar sobre un conflicto ético. Es una metodología que primero analiza los hechos, después de los hechos analiza los valores, porque los valores no están bambando por el mundo, los valores están siempre sujetos a los hechos son su soporte. Entonces se va ordenadamente, primero los hechos, los datos de los sentidos, lo que conocemos, luego los valores y los deberes siempre es lo mismo, defender valores, hacer que los valores se realizan. En la ética en sí lo que trata es que aquello que yo valoro y que entiendo que es lo bueno, lo que valoro, intentar que se realice. Entonces hay una primera parte que son la biografía y la obra, que son los hechos, y una segunda parte que es el análisis de los valores, y luego hago una pequeña aproximación a dos conflictos éticos. Uno, al principio de la vida, que es la atención que ella presta a una mujer a la que le practica un aborto, y otro, un conflicto al final de la vida, y es de su propia vida, porque estamos con toda la seguridad que se puede tener, que Amparo se intentó suicidar y a consecuencia de esto falleció. Pues esto es otro conflicto que analizamos también desde esta perspectiva. Como contexto y como para... Claro, todo esto es... Intentar explicar todo esto así que me he puesto aquí la... A ver si le da... Si se me va el tiempo me lo decís, porque... No me va. Vale. Entonces, para dar un poquito de contexto y un poquito de introducción, para entender todo esto hay que entender la vida, el momento que vivía ella. Claro, yo en la tesis me repasé pues su momento histórico, pues, lo que ocurría en aquel tiempo, la dictadura de Primo de Rivera, seguido de los acontecimientos de 1934 en Zaragoza, que luego, no sé, que todo eso nos lo ahorramos. Pero sí que es importante conocer aquellas cosas que le afectaron especialmente en los momentos en que uno se forma su carácter, que es cuando ella era joven y cuando era adolescente, que es cuando ella está estudiando. Es muy importante conocer cómo era la medicina en relación con las mujeres en ese momento, cómo era ese contexto en el que ella se educa. Esto es muy conocido, que ella es una de las primeras mujeres que estudia medicina, concretamente la segunda, y la primera que ejerce como médica. Cuando ella estudia, el primer año eran 2 mujeres y habían 400 y pico hombres. Uno de los documentos que encontramos es este. En la Facultad de Medicina se hace un local para señoritas porque era un problema que las mujeres estudiaran, porque iban a alterar el orden, porque iban a distraerlos. Incluso tenía el deber de acompañarlas y se hace un local a propósito para tenerlas apartadas. Esto ya le marca muchísimo. Luego los estudiantes de medicina aún pasa, ¿no? Tenían hasta un aura casi como, ¿no? Había un nivel intelectual, eran casi como muy elevados. Y luego el otro contexto importantísimo es el contexto del anarquismo. Ella, ya lo ha dicho Beatriz, milita en el partido sindicalista. Antes de militar, ella pues, en Zaragoza pues, frecuentaba el ambiente obrero, sobre todo, y el ambiente anarquista. En mi investigación pues, entrevisté a varias personas. 2 de las que para mí fueron más importantes es Aurora Molina Iturbe, que es la que está arriba, que es la hija de Lola Iturbe, Kidalina, una de las mujeres libres, amiga personal de Amparo, y Aurora también fue amiga suya, la conoció, y es la persona que le practicó el aborto. La pude entrevistar antes de que falleciera y para mí es uno de los grandes recuerdos, porque ya no solo por la información que me facilitó, sino por la persona que en ese tiempo pude conocer. La de abajo es Hortensia Inés. Hortensia Inés es hija de
Hortensia, que era la enfermera con la que trabajaba Amparo en Toulouse. Entonces me contó muchas cosas de cómo era ella en su práctica médica. Y la que está a mi lado en el centro, bueno, esa soy yo, que no lo parezco, la que está a mi lado en el centro es Antonina Rodrigo. Antonina Rodrigo para mí fue, pues yo siempre empiezo agradeciéndole a Antonina todo lo que hizo por mí, toda la ayuda que me ofreció, me dio una caja con todo el material que ella había utilizado, en fin, me facilitó contactos y por supuesto me dio a conocer mucho lo que era el mundo anarquista, porque Antonina sí que milita en el anarquismo y además muchas cosas las hace con esta idea. La biografía de Amparo Poch, voy poniendo muchas imágenes, algunas no, bueno, las pasaré rápido. La voy a pasar muy rápido porque yo creo que se conoce más, para centrarnos más en la parte de su pensamiento, sobre todo con relación con la sexualidad. Como hemos dicho, nació en Zaragoza en 1902, ella era hija de una familia en principio humilde, su padre empezó como soldado raso, su madre trabajaba en una pensión donde se conocieron, al principio vivieron en una casa de alquilados con unos familiares, llegaron a vivir hasta 8 personas, cuando el padre llega a ser teniente ya le dan una casa en el cuartel de Pontoneros y allí es donde ella vive hasta que ya se emancipa. Ella, pues lo más llamativo de este momento es sus estudios. Ella es la mayor de 5 hermanos, sus estudios son siempre con matrícula de honor. Primero estudia magisterio por imposición paterna, porque medicina no era carrera para hombres, su padre era militar, eran conservadores y medicina no le parecía propio de mujeres. Pero cuando ya termina magisterio dice, no, ahora voy a estudiar medicina. Matrícula de honor en todas las asignaturas, termina la carrera, se colegia, es vicesecretaria, que esto es muy llamativo porque muy pocas mujeres ocupaban cargos en ese momento. Es vicesecretaria en el Colegio de Médicos. Y bueno, durante todo este tiempo, además, escribe infinidad de artículos. Ella se relaciona mucho con el ambiente intelectual de varias prensas, en La Voz de la Región, por ejemplo, escribe bastante, y se relaciona mucho con el ambiente obrero. Es muy llamativo porque nada más terminar la carrera abre 2 consultas dirigidas a mujeres y a niños, a mujeres obreras y a niños con precios y horarios especiales. Y se casa, esto es muy llamativo, se casa con Gil Comín, me he pasado Madrid ya, se casa con Gil Comín, es llamativo porque al poquito de casarse se va, al poco tiempo, año y pico de casarse, se va a Madrid. Siempre me preguntan por qué se casó y por qué se fue. Yo tengo, si queréis en el comentario, yo tengo mis hipótesis, son cosas que no podemos demostrar. Sí que es curioso que ella nada más irse a Madrid, vive en una pensión, comparte su vida durante un tiempo con un obrero de construcción, no sabemos su nombre, luego tuvo otra pareja y lo primero que hace es ponerse a estudiar puericultura. Es verdad que cuando ella estaba en Zaragoza, atendió a una persona que le habían dado una paliza con las revueltas en 1934 en Zaragoza, le habían dado una paliza, entonces ella estaba en urgencias, lo atiende, se indigna y debió de montar un poco de revuelo. Es posible que temiera las represalias, porque, según dice, iba a escribir en prensa denunciando esta situación. Yo no he encontrado ese texto en prensa, pero es posible que montara algo de revuelo y luego a lo mejor eso influyera. También creo que influyó el que ella quería seguir estudiando. Entonces estudia puericultura, abre varias consultas y aquí es cuando ella se afilia al Sindicato Único y desde el Sindicato Único también trabaja en varias consultas. Su actividad en Madrid es una pasada, se hace un montón de cosas. Por ordenado de alguna manera, ¿con qué asociaciones estaba? Bueno, pues primero está con una organización pacifista que es la Organización Internacional de Refractarios a la Guerra. Ella es la presidenta junto con José Broca y dan mítines, charlas, pero tienen unos proyectos muy interesantes. Uno de ellos es el intentar que lo que eran los antiguos orfelinatos desaparecieran y se constituyeran como hogares infantiles. Ese es uno de los más llamativos. También en Madrid es cuando conoce a Lucía Sánchez Saornil y a Mercedes Coma Posada, que ellas dos ya estaban ideando el constituir en principio la revista, que luego se constituyó en el grupo de Mujeres Libres, muy conocido, muy interesante todo lo que hicieron estas mujeres. Por ir deprisa, su primer objetivo era liberar a la mujer de lo que ellas entendían que era la triple esclavitud, de obrera, de ignorante y de mujer. Ese era su objetivo, capacitarlas allá donde iban, organizaban institutos, hacían infinidad de actuaciones, y es verdad que cuando estalla la guerra sus actuaciones se orientan más a ayudar
para que no perdieran la guerra, porque las que más iban a perder eran las mujeres. Entonces sí que es verdad que entonces cuando ya en la guerra ya pues ayuda mucho a sustituir a los hombres que están en la guerra, etcétera, etcétera. Y el tercer grupo al que se vincula es el partido sindicalista. Desde este partido sindicalista ella ocupa varios cargos. El más importante es que es consejera para la ministra Federica Montseny, o directora general, y bueno, quizás lo más llamativo. También trabaja como médica miliciana en el hospital de sangre. Cuando empieza la guerra se abrieron un montón de hospitales de sangre, que bueno, le llamaban hospitales de sangre, eran pues centros que habilitaban. Este era el frontón de Recoletos. Esta imagen yo la había visto así de mal, no sé si la veis ahí, y ahora gracias a los medios que hay para digitalizar hemos recuperado fotos que yo es que disfruto un montón, porque fijaros qué maravilla. O sea, esto era el frontón de Recoletos donde ya estuvo trabajando un tiempo. Esta bueno, da igual, yo me llevo yo sola. Ah, no está la otra, bueno, da igual. En 1936 el gobierno de la República se traslada a Valencia y ella, que forma parte del gobierno, se va con ellos a Valencia también. Sigue colaborando con Mujeres Libres, sigue colaborando con la organización pacifista, y las actuaciones que hace en el ministerio las seguimos por los artículos que hay en Fragua Social. Es muy difícil seguirle la pista a Amparo. Es una persona como muy humilde, no es una, pese a todo lo que hace, no era fácil verla en los... Va a un cargo importante, pero no era fácil encontrarla. Entonces, siguiendo los artículos en prensa, sabemos que participa sobre todo en temas relacionados con las expediciones de niños y las colonias infantiles. Ella se encarga de muchos niños que alejaron de la guerra, a México, a Rusia, esos hogares infantiles. La foto esta, que se ve alrededor de una fuente, es el hogar infantil de Burjasot, que eso era para ella, bueno, pues hay unos escritos preciosos sobre esto. Y luego también la influencia de Mujeres Libres se deja mucho ver en el tema de los liberatorios de prostitución, que fue una idea que luego lo comentaremos un poquito más, una idea original de Mujeres Libres, y que ella, la propia Federica Montseny, reconoce que influye en esto. De Barcelona, cuando cesan a los ministros anarquistas, al poquito tiempo la cesan ella, y de Valencia se va a Barcelona. En Barcelona dirige otro de los institutos de Mujeres Libres, que es el Casal de la Dona Treballadora. Aquí hacen, bueno, lo que es formación hacen de todo, o sea, formación de alfabetismo, formación para enfermeras, para brigadistas, bueno, tiene una actividad increíble. Aumenta de 150 alumnas a 911 bajo su dirección. Ella misma daba clases a brigadistas, no sé por qué se cambia, a brigadistas, y promueve pues que se forme un consultorio gratuito de niños. Y bueno, durante todo este tiempo ella va escribiendo artículos en prensa que los hemos ido recogiendo y que posiblemente en breve tengamos recogida su obra completa. Va escribiendo infinidad de artículos que, bueno, luego los vemos. Cuando llegan las tropas franquistas a Barcelona, ella se va al exilio en diciembre de 1938, acompañando a una colonia de niños que van a Prat de Moló. Prat de Moló es una colonia que está ayudada tanto por SIA como por los de la organización pacifista, como tiene ayuda bueno, da igual. En Prat de Moló está un tiempo viviendo con José Broca, que lo conocía de hacía tiempo, y bueno, es curioso que su padre va a buscarla, pide permiso para ir a buscarla. Su padre era militar del régimen y pide permiso para ir a buscarla. Antonina esto lo contaba como que, fíjate, el padre, yo creo que el padre al final pues hizo lo que haría cualquier padre, pensaba que ella dijo que no se volvía, ella se quedó allí. Y lo que sí que me llama mucho la atención, nosotros cuando estuvimos haciendo este trabajo, hicimos el recorrido por donde ella había salido, fuimos a entrevistar a varias personas, y a mí me impresionó mucho la salida por Col d'Ares. De Camprodón se llega al pico, ¿no?, al puerto, que es el Col d'Ares, y allí terminaba la carretera. A partir de ahí tenían que seguir andando. Esta fotografía, la de arriba, esta fotografía se hizo viral. Pues no se ve bien porque la he puesto en pequeñito, pero si os dais cuenta, la niña de delante, el niño que... no puedo señalar, pero bueno, la niña de delante, el niño pequeñito que va detrás,
a ambos les falta, al niño le falta un pie y a la niña le falta la pierna entera. Pero es que al señor que va dándole la mano al niño pequeñito también le falta el pie. El niño pequeñito de atrás y el que está justo detrás y la niña son 3 hermanos y el señor que va con la manta es el padre. Acababan de perder a la madre. O sea, eran situaciones que se vivían en ese exilio, en esa salida, pero curiosamente también había otras personas que se ven bien vestidos, como el señor. Todos tenían que salir por el mismo sitio, muchos dejaban lo que podían, allí encontraron de todo, pues por ahí también salió ella. Ella conoció todo esto. Bueno, está un tiempo y se va enseguida a Nimes, porque en Nimes está la cúpula del partido sindicalista, con el que ella está vinculada. Está vinculada porque en ese momento ella es compañera de Francisco Sabaté. Francisco Sabaté, esta imagen la hemos encontrado ahora, yo no la tenía, me la facilitaron hace poco. Francisco Sabaté fue secretario del partido sindicalista y bueno, gracias a los archivos que hemos encontrado, hemos comprobado que efectivamente compartía su vida con él. Aquí le ayudaron mucho los masones, la legación mexicana. Es el peor momento para ella porque no podía trabajar como médica. Era un momento, bueno, cuando los nazis invaden Francia, es un momento en el que está vigilada. Ella trabaja en una fábrica textil, pero por ejemplo Francisco Sabaté no podía trabajar. Había muchos que no tenían, bueno, pues como están muchas veces los exiliados, ¿no? Y gracias a las cadenas de solidaridad se ayudaban entre ellos. Aquí ella trabajaba muchísimo, pero no ejercía como médica. Ahora, sí que ejercía como médica, porque por ejemplo a Francisco Sabaté se lo llevaron a un grupo de trabajo extranjero, que eran grupos eran casi de trabajos forzosos, y enfermó. Si no hubiera sido por los cuidados de Amparo, hubiera fallecido. Entonces, Amparo fue la peor época, es cuando no hay ningún escrito de ella en este momento, pero la guerra termina y ella se va a Toulouse. Toulouse, sabéis que es la ciudad roja, la ciudad donde estaban todos los exiliados, donde había mucha vida cultural, mucha vida social. Aquí ella ya puede trabajar como médica y abre varios consultorios de la Cruz Roja Republicana en el exilio, de la CIA y de la CNT. Es donde ella trabaja. Pero también trabaja en el Hospital Varsovia. El Hospital Varsovia es un icono allí, ¿no? Ella no está en plantilla, pero sí que allí hacía algunas actuaciones. Allí es donde le practicó el aborto a Aurora y donde, bueno, pues probablemente hiciese algunas otras actuaciones. Es de donde más testimonios se tienen de cómo era ella como médica, que era algo que a mí me interesaba mucho. Y bueno, sabemos que mantiene contacto con su familia, que viajaba a Andorra, veía a su madre y a su hermano, que ella durante toda su vida fue una persona inmensamente solidaria. Hay muchos documentos que muestran que ella continuamente pues hacía donaciones, incluso se ofrece para ir a Argelia en unas revueltas como médica cuando ya era bastante mayor, a ayudar, y su final es muy dramático. El final de Amparo realmente te desgarra. Amparo enferma de un cáncer cerebral y empieza los últimos años a estar bastante mal, necesita cuidados, tiene que ir a centros de convalecencia, tiene que estar ingresada, se va quedando sin dinero, encima se le agria el carácter, está sola, los amigos le ayudan pero no pueden acogerla todo el tiempo. Recientemente descubrimos que viajó a Estados Unidos 2 años antes de fallecer y allí descubrió que no podía operarse, que ella fue allí a ver si la podían operar y no podía operarse. Ella realmente estaba no digamos desesperada, pero francamente mal. Cuando además cuando ella ingresaba, por ejemplo, en un hospital de convalecencia, ella seguía ocupándose de sus pacientes. Hay escritos en los que pues, cuenta como ella, estando ingresada, estaba haciendo, oye, a ver, que a Peirate hay que operarlo de la cadera, ¿cómo hacemos? O sea, ella durante todo este tiempo, su vocación por la medicina era increíble. Entonces cuando la apartan, cuando le dicen ya no puedes seguir trabajando porque no estás en condiciones, ahí ella ya se derrumba. Las hermanas además no quieren acogerla, ella quiere volver, pero las hermanas le dicen que no, y ahí es donde se intenta suicidar. Hay unos documentos en los que la visita a un médico porque posiblemente ella se intentó suicidar con una sobredosis de morfina. No murió, pero luego murió en el hospital. La obra de Amparo Pots, rápidamente porque vamos a sacar una colección completa de su obra.
Está ordenada, en este libro sí que hago mucha alusión a la obra, porque es esa parte de los hechos que luego me sirve para estudiar sus valores. Lo que ella refleja en sus pensamientos, en esa obra es lo que nos muestra cómo pensaba. Ella escribe, no escribe muchas cosas realmente, escribe algunos documentos de mayor volumen, como es una novelita corta, que es Amor, en la que ella es como la protagonista, su alter ego, y luego sobre todo manuales y cuadernillos de educación para las mujeres. Aquí es donde ella se vuelca a educar a las mujeres, a enseñarle a las mujeres. Y luego escribe infinidad de artículos en revistas, muchísimas, además revistas de todo tipo, en Orto, en Estudios, por supuesto Mujeres Libres, donde ella era una de las editoras, en Universo, en fin. Con esto, rápidamente, más o menos, sería el análisis de los hechos. Yo intento contarlo, aunque al final en el libro sí que soy más aséptica, sin poner juicios de valor, simplemente contando esos hechos. Al final siempre se me va un poco, ¿no? Pero intento contarlo, pues esto es lo que había. Para entender cómo pensaba y cómo actuaba Amparo Poch hay que entender también las influencias que ella recibe. Sobre todo las influencias que recibe a nivel de la medicina y a nivel del anarquismo. A nivel de la medicina, yo hablo de las medicalidades médicas, de lo que en ese momento eran las verdades de la ciencia. Para Amparo era muy importante la ciencia, el conocimiento. Ella escribe mucho sobre, o sea, era, como para muchos anarquistas también, o sea, para ella era el saber, el conocer, lo que decía la ciencia era una verdad. Ella está muy influenciada por varias corrientes. El evolucionismo, el higienismo, el neomalthusianismo y la eugenesia. Todas estas corrientes tienen una gran preocupación, que es lo que entonces se llamaba degeneración de la especie. Se creía que los caracteres se transmitían directamente por la herencia y que, pues como las cosas estaban mal, cada vez iban a estar peor y que nuestra especie iba a ir cada vez a peor. Cada uno tiene... No me puedo enredar mucho a explicar las peculiaridades de cada uno, pero las grandes preocupaciones eran la mortalidad infantil. En aquel momento nacían muchos niños y morían muchos niños. Por ejemplo, desde el evolucionismo se podía entender que morían muchos niños porque era una selección natural. Porque niños obreros en malas condiciones, pues mejor que se mueran. A lo mejor desde otras corrientes no se entendía así, se entendía que había unas malas condiciones. Ella recibe influencias de todos estos ambientes. La eugenesia, hoy en día cuando hablamos de eugenesia, se nos ponen los pelos de punta porque la asociamos al mundo nazi. La eugenesia en aquel momento era una verdad de la ciencia, es la ciencia del bien nacido. Es lo que se preocupa es porque los niños vinieran al mundo en las mejores condiciones. Y eugenetistas eran, pues desde Gregorio Marañón hasta Artigáñez, o en fin. La lactancia mercenaria, las amas de cría, no había otra manera de criar a los niños que no fuese con lactancia materna. Cuando no había lactancia materna, pues se llega a convertir incluso en un negocio. Y eso es algo que preocupa mucho, la lactancia mercenaria. A mí estos términos me llamaban mucho la atención. Los problemas sanitarios de aquel momento, la sífilis. La sífilis era... yo entonces decía que era el VIH cuando empecé a hacer esta tesis. Ahora no era el COVID, porque no se parece mucho al COVID, pero era la gran pandemia, el gran problema del momento. La sífilis con todos los problemas que tenía, que se asociaba a la prostitución, porque en la guerra además había prostitución, donde iban los soldados, sífilis, etc. La homosexualidad, los progres la consideraban una enfermedad. Los que eran menos progres lo consideraban una perversión. El alcoholismo era otro grandísimo problema. Enfermedades relacionadas con la miseria, como la tuberculosis. En fin, los abortos clandestinos. No había manera de controlar la natalidad. Y la red de abortos clandestinos, eso era algo bastante corriente. Y además morían mujeres en condiciones tremendas. ¿Qué soluciones se podían dar? Por eso ella estudia puericultura. La puericultura lo que pretende es a las mujeres, en la medida de lo posible, educarlas y ayudarlas para que no se le mueran los niños, para que puedan criarlos en las mejores condiciones. ¿Qué pasa? Que se tecnifica la relación. La relación materno-filial acaba siendo casi una relación profesional. Y además a veces se culpabiliza a las madres por ser madres ignorantes. Todo tiene siempre una cara B. Y a veces en sus escritos hay que entender estas influencias.
Porque a veces sus escritos tú lees a Amparo y dices, jolín, ostras, pues parece que es un poco, ¿no? Porque ella, por ejemplo, defendía la obligatoriedad de la madre de lactar al niño. Eso ahora ya no está tan claro. Controles sanitarios para las prostitutas, educar y moralizar, porque todo esto siempre, no solamente había un tinte de educación, sino también un cierto tinte moralista. Y luego las medidas eugenésicas del certificado prenuncial, del delito de contagio sifilítico, la esterilización forzosa a los que eran disgénicos para que no pudiesen procrear, incluso eliminar a los disgénicos. Hay algún texto de Amparo que hay que saber leerlo y saber entenderlo, porque además sí que pues peca de defender estas ideas. La ideología anarquista es otra de las grandes influencias de Amparo. La de anarquismo, yo aquí voy a contar, intenté estudiar todo lo que pude en aquel momento y desde luego sí que me gustó mucho lo que decía Termes, que hay dos realidades complementarias, una el movimiento obrero, sindical, apolítico, y otra la mentalidad doctrinaria contraria al Estado y al poder, así como la defensora de un mundo igualitario y colectivista. Es decir, hay una manera de entender la vida, de estar en la vida, que es muy propia de los anarquistas. Yo, a los anarquistas que conocí, percibía esta manera de entender que el ser anarquista es un modo de vida, es una manera de verlo. De ahí me voy a la ética y el anarquismo. Para hablar de ética y anarquismo es imprescindible hablar de Kropotkin. Kropotkin está muy influenciado por la teoría de la evolución. En un principio a él la teoría de la evolución le parece interesante porque es un avance científico que se enfrenta a las verdades de la Iglesia, pero no está a favor de la lucha por la existencia. Él cree que hay otras ideas como el apoyo mutuo, la simpatía, el altruismo, que pueden permitir que un colectivo progrese. Sin embargo, hay otros anarquistas que no tienen estas ideas, como son los seguidores de Stirner y Ackman, que son los anarcoindividualistas. Ellos sí creen en la lucha por la existencia, no creen tanto en ideas colectivistas, ¿no?, en ideas solidarias, defienden al individuo por encima de todo, incluso en posturas más egoístas. Y lo importante sobre todo son hedonistas, el placer es el motor de todo. Son los anarcoindividualistas que van a defender ideas más rompedoras en relación con la sexualidad. Lo que pongo aquí son los principios, algunos de los principios anarquistas o valores dentro del anarquismo que se defienden, que no me puedo enredar mucho, pero los voy a nombrar. Muchas veces estos valores se enfrentan unos con otros. A veces, por eso no se habla de un anarquismo, sino de anarquismos. La libertad, por supuesto, son libertarios. El individuo, la sociedad, el Estado no, pero la sociedad sí. La naturaleza tiene cualidad de bondad, la razón, la ciencia para los anarquistas y el conocimiento es algo fundamental. El vitalismo, la solidaridad, la revolución y la rebeldía, la desacralización. En fin, los nombro únicamente por tenerlos un poquito en la cabeza. ¿Y cómo se ve el feminismo y la mujer dentro del anarquismo hispano? Pues aquí hay también mucho para hablar. En 5 minutos voy a correr. La parte de la prostitución es una de las partes interesantísimas, sobre todo en el abordaje desde Mujeres Libres. Mujeres Libres tiene una visión de la prostitución que es rompedora y que incluso hoy sigue siendo muy llamativa. Si veis las dos imágenes, la imagen de la rubita así, ¿no?, es una imagen que lo que intentan es prevenir. A Amparo le preocupa muchísimo la transmisión de la sífilis y lo que intentan es evitar que los soldados vayan con prostitutas y se contagien de sífilis. Pero aquí dibuja a una mujer sensual, ¿no?, como que es la culpable, la que atrae a los hombres, ¿no? Sin embargo, la imagen que dan los anarquistas de las prostitutas es de unas pobres desgraciadas, como dicen ellos, esclavas sexuales, como hoy sabemos que pasa con muchas de estas situaciones. Ellas tratan a las prostitutas desde una idea de un vínculo de género. Intentan romper esta idea de mujer decente frente a prostitutas. Aunque hay veces que luego Amparo, tan influenciada por estas ideas anarquistas, a veces habla de la prostituta en términos gruesos y habla de la prostituta que se animaliza, ¿no? Pero hay que entender que todas estas influencias, a ella le afectan todas estas cosas. Las mujeres libres crean esta idea de los liberatorios de prostitución. Es algo muy rompedor porque no se trataba de otros movimientos que habían de poco menos que cristianizar a las prostitutas, ¿no?, y de
Aquí lo que además entendían que necesitaban atención de todos, sobre todo económica, necesitaban tener sobre todo una manera de ganarse la vida, que es lo que entonces intentaban ayudarlas económicamente, laboralmente, psicológicamente, de todas las maneras. Esto con relación a la prostitución, con relación a la familia, en principio en el anarquismo la familia se puede relacionar pues, con algo, digamos que está trasladando valores muy conservadores, ¿vale? Incluso que tienen que ver con la propiedad. Pero también hay una tendencia dentro de esta parte más puritana, los seguidores de Kropotkin, que entienden que en la familia está manteniendo ciertos valores solidarios y a veces se llegan a asemejar también a la familia cristiana en este afán de defender estos valores. Siempre hay muchas... La maternidad es algo que se defiende en todos sitios. O sea, la maternidad es algo que una mujer no quiera ser madre, eso es algo impensable. La maternidad es lo más en todos los lugares. El amor libre es algo que cuando se habla en el anarquismo, el amor libre, ¿no? Ellas incluso a veces evitaban estos... me acuerdo Aurora cuando hablaba, decía, es que esto del amor libre se ha malentendido muchas veces y se ha hablado del amor libre utilizándolo en todos los términos. El amor libre podía significar tanto una unión sin parejas como podía tener que ver con estas ideas que decía Armand, incluso hablaban de intercambios de parejas. El amor libre era, pues una idea sobre todo bastante elevada del amor, especialmente en Amparo Puig. Y de las mujeres libres, para mí lo más importante es el texto que pone aquí. Las mujeres libres fundamentalmente lo que les preocupa es que la mujer se capacite, que la mujer sea capaz de hacerse dueña. Esto es algo bastante, actual. Y dice, por ejemplo, si no te capacitas, mujer, serás un ser distinto, serás una carne simple, monótona y limitada, cerrada en ti misma y por ti mismo abolida. Cultiva la inteligencia, cultiva la voluntad para esculpir tus obras por ti mismo. Mujer, ama sobre todas las cosas. Desde aquí es desde donde ellas entendían el amor libre. Estas son unas imágenes de fragua social que yo cuando estaba siguiendo a Amparo Puig en Valencia vi con ellas y me impresionaron. Cuando hablamos de la familia, esto es la familia obrera, para unos, para otros no, pero no sé si la veis bien, pero fijaros, se ve hasta un niñito tirado en el suelo, ¿no? O sea, una familia cargada de hijos, la mujer está otra vez embarazada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Esto es la familia obrera. La prostitución, estos óleos van acompañados de unos textos que no los he puesto para hablar. Así se ve mejor, sí. La prostitución, si os dais cuenta, la que se ve oronda y redondita es la madame de detrás. Y el parto, a mí esta me impresionó, o sea, la maternidad que está tan ensalzada y sin embargo tienen esta sensibilidad para demostrar que en determinadas ocasiones el parto, la maternidad, el embarazo puede ser un auténtico drama. No hace falta casi ni comentarlo. ¿Y qué pensaba Amparo con relación a la sexualidad? Bueno, Amparo escribe sobre muchos artículos, en fin, relacionados con la sexualidad. Este es precioso, la sífilis enemiga de la belleza. Amparo además tiene una especial sensibilidad para el arte. Amparo, lo primero que hay que decir es que no es una teórica ni del anarquismo, ni tampoco de la teoría de la sexualidad. Ella va expresando sus opiniones y a veces entran en no contradicciones, pero va cambiando, como nos pasa a cualquiera. Por supuesto, hay que tener en cuenta la fe en la razón y en la ciencia, esas verdades que comentaba al principio. Y a veces hace afirmaciones categóricas y extremas que cuesta un poquito entender. Por ejemplo, en la vida sexual de la mujer es muy curioso porque la organiza en la mujer casada, el noviazgo, ¿no? En categorías que son como muy conservadoras, pero es que es de donde ella viene, es lo que ella ha mamado. Cuando ella habla del amor, hay que entender el amor desde 3 categorías: el amor, el buen amor y el amor libre. Para empezar, la naturaleza tenía esa cualidad de bondad que hemos dicho que los anarquistas entendían que lo natural era lo bueno, y eso lo seguimos entendiendo. Por lo tanto, el placer es algo natural y es algo bueno. Hay unos textos de Amparo que son muy llamativos porque pocas mujeres han hablado sobre el derecho de la mujer a gozar. Y que eso lo hiciera ella en los años 30, que dijera, es que las mujeres tienen derecho a gozar. Y muchas veces no gozan por culpa de los hombres que tienen, como decía ella, la psicología deformada por la asistencia a los prostíbulos.
Entonces, el placer era algo bueno. Pero ¿qué pasa? Que siempre tenemos ahí una ambivalencia, ¿no? Que también se acerca un poquito a esta idea del instinto animal. Y lo que es instintivo, que se aleja un poco, la animalidad, que se aleja un poco de esta idea, ¿no?, elevada, a veces entra siempre ahí, hay que entenderla bien. Monogamia, ella está en contra del matrimonio, sin embargo se casa. Ahora, al poquito de... hay unos textos, que no me da tiempo a leerlo, hay unos textos al poquito de dejar a Gil Comín en los que habla de la convivencia, el antídoto del amor. Poco más o menos que es que no soporto que lea por encima de mi hombro, es que me falta intimidad, es que... ¿no? Ella cree que el matrimonio no es natural y por lo tanto no es bueno. Hace un alegato a la inconstancia. Y cuando habla del buen amor, habla de un amor muy elevado, habla de un amor que precisa una capacitación, incluso ese buen amor llega a unas ideas casi de amor espiritual, hay unos textos que son dificilísimos de entender, y además son de cuando era muy joven, que poco más o menos que este amor se tiene que extender a toda la humanidad, unas aspiraciones de universalidad. Me voy a saltar los textos que voy poniendo aquí al lado, y si luego queréis comentamos alguno. La prostitución ella la lleva de calle. Escribe sobre la prostitución y dice que la causa es la moral sucia, la doble moral que entiende que los hombres tienen derecho a satisfacer sus deseos y que esto es algo que se debe de hacer. Y que esto tiene unas consecuencias terribles en las mujeres. Unas consecuencias terribles porque las buenas mujeres, por decirlo de alguna manera, pero no quería utilizar, las mujeres les transmite la sífilis al marido que ha ido de prostitutas y luego ellas las transmiten a sus hijos. Ella aquí se aproxima más a las ideas puristas y a las ideas higienistas en cuanto habla del control a las prostitutas y a veces tiene términos bastante gruesos. Pero es cierto que a las prostitutas se las trata desde el anarquismo con esta idea de vínculo de género, esta idea de que son unas pobres esclavas sexuales, que no son únicamente las transmisoras de la sífilis. Esto es un texto donde dice: allá donde un campamento de soldados se fija, el alcohol y la prostitución no tardan en aparecer revestidos de los más repugnantes y tristes atributos. Una sola prostituta puede contagiar a un batallón. Esto ya lo hemos comentado. Esto ya lo he dicho. También ataca a los hombres diciendo que esa psicología masculina, esa psicología deformada, impide a la propia mujer luego gozar, pero es que también ataca a las buenas mujeres, a la mujer de casa, que muchas veces consiente tener relaciones por otros motivos. Dice que hay ocasiones en que las mujeres pues también se prostituyen, aunque no sea por dinero. Esto en aquel momento era bastante rompedor. La familia. Ella está en contra de la familia clásica, ya lo hemos dicho, en contra de la monogamia, en contra de los celos, esto es muy de los anarcoindividualistas, está en contra del rol exclusivo de mujer-madre. Eso todavía sigue siendo que una mujer no quiera ser madre, todavía hay que explicarlo. Frente a la esposa, entre la idea de esposa y amante, ella defiende antes al amante que a la esposa. Hay un texto en el que la amante de un señor pues, se intenta suicidar y ella la defiende, ¿no? Como dice, pues que es la verdadera, la que de verdad quería a este señor, mientras que la esposa pues estaba pues, bueno, ocupando ese rol. Sin embargo, lo que digo, ella contrajo matrimonio civil. Todo esto, ella tiene muchas influencias de muchas ideologías anarquistas que no me detengo, pero muchas no son ideas originales, son ideas que ella va cogiendo de otros muchos pensadores. Esto me lo salto porque son textos y ya llevo 36 minutos. Si veis que me alargo, me cortáis, que no quiero irme más de 3/4 de hora. Sobre la homosexualidad es muy llamativo el pensamiento de Amparo sobre la homosexualidad. Ella está totalmente en contra de la homosexualidad masculina. Escribe 2 textos y cuando habla de una manera más o menos amable, dice que son enfermos. En algún momento habla de que son invertidos y que son degenerados, porque además lo asocia a la guerra y lo asocia a la perversión que se da en los cuarteles, a la guerra y a la degeneración. Además se cree que se contagia, o sea, es algo que es una enfermedad. Era en su tiempo. Sin embargo, de la homosexualidad femenina, que nadie hablaba, que muy poca gente habla,
Ella habla, es muy llamativo. Habla, escribe en un texto al final de su vida que se llama Las canciones de Bilitis, y aquí el tono es muy diferente. Es una homosexualidad, digamos, que es como un desliz de la amistad que se va deslizando a otro tipo de relación. Es un tono amable, habla desde la inocencia, desde la naturalidad y desde la comprensión. Incluso le parece mal que no se comprenda a las homosexuales o a las relaciones lésbicas. Puede ser porque sabía que, bueno, Lucía Sánchez Abornir era lesbiana y era conocida, y posiblemente ella misma al final de su vida tuvo relaciones homosexuales. No lo podemos confirmar, pero parece ser que sí que pudo ser. Este texto es, por ejemplo, lo enfadada que estaba porque decía: el homosexualismo se consiente y se celebra. El anuncio de las reuniones de homosexuales se lee en grandes rotativos europeos. Se les deja estar, lo que seguramente es más cómodo que tratar a esos desgraciados como normales que son. Claro, tú lees esto y dices: joder, pues vaya con amparo. Pero hay que entenderla, el pensamiento de su tiempo. Sin embargo, las canciones de Bilitis son 3 canciones. Las segundas hablan del amor lesbiano. Entonces dice: las elegías cantan el amor lesbiano, la homosexualidad femenina, y no como curiosidad viciosa. Le da un trato muy diferente. Del neomalthusianismo y la eugenesia no me voy a enredar mucho, porque ya lo he hablado cuando he explicado lo que era el pensamiento que ya le influye. Sí que es importante entender que la eugenesia propone 2 tipos de medidas, unas medidas positivas y unas medidas que se llaman eugenesia positiva y una negativa. La positiva es promover las mejores condiciones para que se procree lo mejor posible, y las negativas es prohibir cosas. Prohibir, por ejemplo, que los disgénicos puedan tener hijos, pedir certificado prenupcial para que los que no estén en buenas condiciones no se puedan casar, esterilizar a los disgénicos, etc. Hay textos que son bastante duros en este tema con relación a lo que ella pensaba de los niños que tenían problemas. Ella no entendía que se gastase esfuerzos en atender a niños con problemas, niños disgénicos, mientras que los niños sanos morían a rajas. Bueno, quizás esta es la parte más difícil de entender de Amparo. De la maternidad y de la anticoncepción no escribe propiamente, se tiene que entreleer en otros textos. Ella, es muy llamativo, entendía que el embarazo era algo fisiológico, que no era una enfermedad. Esto todavía hay que recordarlo. Aún hay personas, cuando hay mujeres, que hay que decirles que no, que el embarazo es algo fisiológico. Critica la asociación entre maternidad y resignación, esta idea de que la mujer se embaraza y ya está como haciendo algo, no sé, realmente ya la critica. Desde luego exalta al niño, exalta la educación maternal porque es mujer de su tiempo, pero también dice que la maternidad no implica la posesión de los hijos y que ser madre debía ser motivo de gloria excesiva, no debe ser motivo de gloria ni de vergüenza, ni tanta exaltación ni la vergüenza, sobre todo en las mujeres solteras, que es algo que a ella le preocupa mucho. También entiende que, pese a su visión naturalista, algunas mujeres pueden desarrollar sentimientos maternales sin ser madres. Que sepamos, ella no fue madre, pero se preocupó muchísimo por los niños. Denunció la condición social de la madre soltera, glorificó la maternidad, pero defendió que las mujeres debían convertirse en ciudadanas perfectas, y promovió los anticonceptivos, pero más que como medida para controlar la natalidad, para evitar los embarazos inadecuados que tenían consecuencias inadecuadas. Estos son textos sobre la maternidad que me voy a saltar. Sobre el aborto. Sobre el aborto es uno de los primeros, la parte de los deberes. Todo esto eran los valores y ahora llegaremos a los deberes. El tema del aborto es un tema que se estudia mucho en bioética. El principio de la vida es donde más problemas aparecen. Ella escribe varios textos en los que entiende que el niño tiene derecho a la vida y que la mujer, en principio, no tiene derecho a romper con el embarazo, por sí, sin más. Sin embargo, también dice que no todas las mujeres pueden elegir cuándo quedarse embarazadas. Ella está a favor del aborto por violación y por razones eugénicas, no por la propia voluntad de la madre. Pero también dice que efectivamente que pocas mujeres pueden decidir cuándo quedarse embarazadas y que muchas mujeres, pues en sus matrimonios, pues se quedan embarazadas sin más. También sabemos que en Barcelona, en 1937, cuando ella estaba en el Casal de la Dona Treballadora, hubo un decreto liderado por Martí Ibáñez en el cual el aborto fue legal. En España, en 1937, se practicaron abortos con toda garantía de legalidad.
Y en este decreto se contemplaba que la mujer durante los 3 primeros meses, sin más, podía interrumpir el embarazo por su propia voluntad. Las mujeres libres no dijeron nada con relación a este decreto. No sabemos si estaban a favor o en contra. Yo creo que estaban a favor, lo que pasa es que ellas también tenían que tener cuidado con lo que decían porque se les malinterpretaba mucho. No sé si habéis oído lo de mujeres liebres, que no, es que van de cama en cama. Entonces tenían que tener, a veces se les ha acusado, Marta Ackersberg, que es la que hizo una tesis sobre las mujeres libres de referencia, dice que eran un poco puritanas, pero es que en cierta manera ellas tenían un poco que protegerse. Esto es el análisis que yo hice cuando Aurora me explicó que a ella, Amparo, le había practicado un aborto. Es un análisis en el cual yo agrupo, por un lado, los valores que defendían la vida del niño y por otro lado, los valores que defendían la vida plena de la madre. Aurora aquí sale de mayor, pero cuando ya se queda embarazada era una chica jovencita, su vida se hubiese quebrado totalmente, era la que ayudaba en casa, vivían en el exilio en unas condiciones precarias y para ella hubiera sido pues esa vida de proyectos haber quedado rota. Agrupo los valores que se enfrentan en un sitio y en otro, no me extiendo porque ya como médica no estaba a favor de interrumpir el embarazo, pero optó por defender los valores de la vida de la madre. El modelo de relación sanitaria, esto sí que me lo salto pues porque hay una parte importante para mí que es la idea de que Amparo es una médica vocacional que sigue un modelo que es muy bonito, que es el de Laín Entralgo, que es aragonés. Laín Entralgo dice que los enfermos no quieren lástima de los médicos o de los sanitarios, lo que quieren es, él habla de amor, de amistad, lo que quieren es confianza, confidencia, poder tener una relación próxima con los médicos. Y eso es lo que Amparo Poch ejemplifica. Estos son ejemplos, son varios ejemplos de cómo se comportaba ella. Y luego defiendo la idea de que es una médica vocacional, pero me la voy a saltar. Voy a terminar con una reseña que todavía no está publicada, pero a mí me hace mucha ilusión porque la ha hecho mi maestro Diego Gracia, que es el que yo cojo la idea para hacer este libro, la idea del método deliberativo, y dice, además es que lo ha afinado, la reseña es una delicia, dice, Amparo Poch y Gascón fue una persona de corazón y mente anarquista. Quiero decir con esto que fue una buena persona, convencida de que lo importante no es el Estado, sino la sociedad, de la que aquel es mero epifenómeno y como tal prescindible. El lenguaje del Estado es el derecho, en tanto que el propio de la sociedad es la ética. De ahí la importancia de la educación en la idea anarquista de la vida. Lo que Amparo Poch buscó fue poner todas sus capacidades al servicio de la promoción de una sociedad mejor, más humana, compuesta... Pues esto no sé por qué se salta. Es que estaba... Pues lo dejo ahí. Ha decidido este señor que terminemos esta... Lo dejo ahí. Si queréis cualquier pregunta, cualquier duda... Y por ejemplo, en la redacción de Andalán no había ni una sola mujer, ¿no? El tema es que con Amparo Poch y la guerra vino el franquismo y ahora que hay muchos chavales jóvenes que no saben lo que es el franquismo y cómo era aquello, pues todas las ideas de Amparo Poch y todas están avanzadas, pues se cortaron por lo sano y todo lo que ha hecho Amparo Poch, el anarquismo, incluso la república y todas estas cosas se cortaron por lo sano y vino lo que se llamaba la sección femenina. O sea, textualmente las mujeres no tenían otra cosa que hacer más que el hogar y la iglesia. Era lo único que se les ofrecía, ¿no? Toda aquella esperanza que hubo con las ideas de Amparo Poch, pues se cortaron y las mujeres hasta 40 años no pudieron volver a sacar la cabeza, como lo demuestra hasta entre la gente más intelectual y más progresista, como eran los de Andalán en el año 72, pues que no había ninguna mujer en su redacción, ¿no? Y eso. Y es cuando Mujeres Libres es una organización que funciona durante la guerra, o sea, los 3 años que dura la guerra. Llegan a reunir a cerca de 30.000 mujeres, cuando no había ni internet ni teléfono. O sea, cómo se organizan en federaciones y al principio, sobre todo, se preocupaban de capacitar, de educar a las mujeres, de tal. Cuando llega la guerra, apoyan en todo lo posible, o sea, lo mismo trabajan haciendo monos para la guerra que sustituyendo a los hombres, porque eran muy conscientes de que si perdían la guerra, las que iban a perder eran ellas, y eran las que más perdieron. Porque es que además, las ideas de Amparo
son muy de ahora. Hay cosas que sí que llaman la atención, pues porque pues, era mujer de su tiempo, algunas cosas, pero son muy de ahora. Pero yo, pues eso, yo me eduqué, soy de nación en el 64, aún conocí el franquismo y conocí pues la salida cuando todavía las cosas. Yo recuerdo, pues eso, todo esto que la mujer estudiara, que la mujer, o sea, el que la mujer no quisiera ser madre, el que todas estas cosas todavía siguen bastante vigentes, pero no, es que entonces era, bueno, y el tema de la religión no hemos hablado tan apenas. Amparo tiene algún escrito al principio de su vida que sí que habla de temas religiosos, de temas conservadores, porque es desde donde ella venía. Su madre era muy religiosa, su madre era una mujer muy tímida, y es de donde ella venía. Y todo esto, cómo esa cabeza educada en todos estos valores, cómo luego fue evolucionando, sobre todo para ayudar a las mujeres, para esas mujeres que ella conocía, que estaban en unas condiciones, para mí el analfabetismo, aún hay algunas mujeres que son analfabetas, o mujeres y hombres, a mí me sigue sorprendiendo. Yo recuerdo una señora, la primera señora que conocí, que no sabía leer ni escribir, era una señora mayor en donde yo trabajaba. Yo no me imagino una vida sin saber leer ni escribir, no soy capaz. Y ahora yo he conocido recientemente a mujeres inmigrantes que no saben recientemente que no saben leer ni escribir, que son muy inteligentes, se han buscado la vida para venir desde el quinto pino y decir, Dios mío, ¿cómo lo han podido hacer sin saber leer ni escribir? Y las que saben, algunas saben un poquito, pero te das cuenta y dices, madre mía, ¿cómo pudo esta mujer darse cuenta, tener esa sensibilidad? Estas mujeres, porque lo primero que hacían, lo más importante para ellas era educar, capacitar, enseñarles, que fueran capaces de pensar por ellas mismas. Pero a mí eso me sigue pareciendo... Bajo mi punto de vista es en la libertad, donde ellas encontraron, tal y como iba avanzando la sociedad, iban viendo en libertad, ellas iban adaptando a la libertad, iban desarrollándose, porque lo vemos muy claro hoy en día. Hay libertad, las chicas, por ejemplo, el salto que han dado, ¿no?, en las universidades. Entonces, el proceso de ella, ¿de dónde venía? Pero ella, viendo cómo iba funcionando la sociedad, ella iba adaptándose con sus pensamientos y con su inteligencia. Lo mismo pasa hoy en día con las mujeres. ¿Qué pasos están dando que tienen libertad? Creo que la libertad es el todo en el ser humano. Ella es una defensora, es claramente, bueno, no solo anarquista, creo que no solamente es un valor que defienden los anarquistas, sino para ella el poder. Y además es que es coherente, es muy coherente su vida. O sea, ella, sí, es verdad, se casa, sí, es que uno va haciendo, pero luego ligeramente dice, pues no, esto no es lo que quiero, me voy. Incluso el final de su vida, para mí, es un ejercicio de libertad. Los anarquistas habían escrito, esto no lo he comentado, los anarquistas habían escrito, todos, pero por ejemplo Peyrat y algunos anarquistas habían escrito, cuando una vida pierde el sentido, cuando una vida no vale la pena, cuando ya no tienes esa libertad para poder desarrollarte como tú quieres, mejor acabar con ella. Esto lo habían escrito algunos anarquistas y en la lista de Mujeres Libres, incluso ese texto no puedo afirmar que sea de ella, pero que ella estaba detrás seguro, porque es un texto que habla de nuevos retos para la asistencia social, escrito cuando ella acaba de dejar la Dirección General de Asistencia Social. Y además habla de temas médicos, que era de lo que ella hablaba, con lo cual Verdi con hojas, pero de todas maneras en su círculo, en el que habla de crear un instituto de eugenesia, esa parte es más dura, y un instituto de eutanasia. La eutanasia es un derecho que recientemente se acaba de aprobar, hace un año. En aquellos tiempos, el poder ejercer la libertad de terminar con tu vida, cuando tu vida la consideras intolerable, ese ejercicio de libertad, pues a mí me parece... médica, es una pelea. Pero decimos mucho lo de médicos, nos suena incluso compañeras mías que son médicos, dicen, yo soy médico, y digo, no, tú eres médica. No, lo digo, no pasa nada, lo digo porque como yo voy a decir lo de médica, no, estos son maneras de... Bueno, pues lo leí hace poco, sí, efectivamente, ella es una mujer
es que es muy diversa, tiene muchas cosas, o sea, tiene su manera de trabajar es muy... el esfuerzo que hace ella para educar a las mujeres, por eso es médica primitivista, es increíble. Además, esto no solamente en sus textos, esto te lo contaban y lo recoge gran parte de testimonios Antonina en su libro, y luego yo recogí algunos otros testimonios. Ella se esforzaba en educar en las clases, daba unas clases muy gráficas para educar a las mujeres y a las madres, y aquí, o sea, claramente la idea estaba de la proyección que entonces, bueno, ni existiría. Con relación a lo del expediente académico, también es muy corriente en las mujeres que estudiaban que tuviesen estos expedientes. Se esforzaban, bueno, es algo que se sigue diciendo, que sigue ocurriendo, ¿no? El esfuerzo que las mujeres se ven obligadas y que se muestra en esto. Y lo último que comentabas... Lo que realmente la ministra de Sanidad era... Ah, sí, eso me hizo mucha gracia a Aurora, porque Aurora Molina las conocía y me decía, además es que Aurora era una narradora, yo aquella entrevista la tengo grabada, pero alguna vez la vi, me decía, muchas de las ideas de Federica eran de Amparo. Lo que pasa es que Amparo era muy humilde, era una persona que no se dejaba ver, Federica no. Y además, yo no lo suelo decir porque no puedo demostrarlo, pero Amparo parece ser que estuvo propuesta como ministra por el sindicato, por el partido sindicalista. Lo que pasa es que al final ganó la FAI, pero verdaderamente la que tenía conocimientos y era ideólogo luego tenían algunas diferencias. Federica se enfrentaba muchas veces a las ideas de Lucía Sánchez Saornil en algunos temas relacionados sobre todo con el feminismo o la maternidad. Por ejemplo, para Federica, una mujer sin hijos era como un árbol sin hojas. Y se enfrentaba con Lucía, que Lucía decía, pues no tiene razón. Bueno, cada tenían sus diferentes maneras de entender las cosas. Pero sí, esto yo lo he oído muchas veces, no lo he podido comprobar, de nuevo. Masculina. Ella lo pasó muy mal cuando estudió la carrera, lo pasó mal. Además esto lo dice, yo recuerdo Hortensia nos lo contó, y no tenía muy buena relación. No tenía muy buena relación ni cuando era estudiante, normal, eran dos mujeres, eran los bichos raros, encima las más listas de la clase, pues me dirás. Pero sin embargo es muy curioso que fue vicesecretaria. Sí, a mí es algo que no. Y luego cuando ya ejercía, yo los testimonios que tengo es del exilio, cuando estuvimos entrevistando a Hortensia y a otras personas que la habían conocido, decían que Amparo era una persona de carácter y que tenía una voz que se le oía de fuera y que tenía, con sus compañeros, tenía sus aquellos, pero que los tenía un poquito, ¿sabes? Un poquito acojonados. Eso me decían, que era una mujer con mucho genio, que no tenía las relaciones muy fáciles con los médicos, ¿no? De la esclavitud de mujeres obreras, proletarias, del rol de mujeres analfabetas. El analfabetismo entonces no me acuerdo del porcentaje ni para las cantidades, era grande, pero especialmente en las mujeres. Es que las mujeres de aquí van a estudiar el analfabetismo y del rol de mujer, esta obligación de cuidar la casa, de criar, de todo lo que lleva aparejado las obligaciones. Ella tiene unos escritos feministas que son muy bonitos, pero además ella tampoco es que fuese, o sea, lo del feminismo es curioso. A ellas no les gustaba que las llamaran feministas, porque el feminismo se asociaba con el feminismo burgués, que lo que perseguía sobre todo era conseguir el voto femenino. Ellas en aquel momento, estos temas no le preocupaban otras cosas, y no eran burguesas, pero sí que eran feministas, claramente. O sea, ella tiene escritos en los que, sobre todo, la idea de que la mujer pudiese salir de la esclavitud y de esas obligaciones que tenían por ser amas de casa, por ser mujeres de la casa. Hay unos escritos al principio que dice ¿cómo puede una mujer ser médica? Si la llaman a las 3 de la mañana, ¿qué va a hacer? ¿Dejarse a sus hijos? ¿Cómo va a llevar la casa y va a atender sus funciones? Y ella contesta diciendo, vale, ¿y él? ¿Cómo lo...? Las cosas como... Pues, sin embargo, sí que es verdad que en ningún momento dice que la mujer tenga que dejar de hacer estas funciones. El feminismo ha ido ganando pasos. Ahora, pues no,
tienes ninguna obligación. Si no crees que tu obligación es atender a tus hijos o lo que tú consideres o llevar la casa, pues no. Sí que seguía pensando que era cosa de la mujer, pero podía compatibilizarlo perfectamente. Esas eran sus ideas. Hay un estudio muy chulo sobre los carteles y la imagen de la mujer en los carteles, que este es de donde está cogido. Es el ministerio de, pues no sé ahora mismo, es el ministerio de, pero no es el ministerio que lidera Federica Montseny. Es probablemente posterior a Federica Montseny, es el ministerio de Sanidad o algo así, pero no te lo puedo decir con seguridad, no lo recuerdo. Pero si buscas, además está abierto, la imagen de la mujer en el tal, te sale, pues, ponen otros muchos ejemplos que son muy chulos, muy interesantes. La cuestión religiosa, en todo esto que has comentado, mira, no la nombra en ningún momento. Sí que nombra, en algunos momentos sí que nombra, sí. Sí que habla de la mujer. No, a ver, ella nunca hace análisis en profundidad, ella suelta las cosas así de, ¿no? Sí que en algún momento, en algún texto, sí que habla pues de las ideas transmitidas por la religión, en las que la mujer pues tiene que tener obligaciones, pero tampoco entra en más profundidad, tampoco entra en más análisis. Sí que lo nombro, pero tampoco es que entre ella no es una ideóloga sistemática que va desgranando los temas punto por punto. Para entenderla hay que leer prácticamente, si no toda su obra, hay que leer bastante todo el pensamiento, porque si a lo mejor lees un artículo fuera de contexto, se puede interpretar mal. Sobre todo hay algunos artículos al principio, ahora hemos rescatado algunos artículos que nos han dejado. Bueno, hay un artículo que si queréis os lo leo, que es el primer artículo que escribió Amparo. Ahí me dejó totalmente descolocada, porque además es un artículo que escribe en 1915. Yo decía que Amparo había publicado su primer artículo en Teruel, y yo que soy de Teruel pues iba más contenta que un pincho, porque la verdad es que a partir de 1922 es cuando empieza a escribir de manera continua. El primero lo escribe en La Provincia, que es un periódico de Teruel. Pero mira tú que no, que en 1915 escribió en una revista, Juventud, que es una revista que cuando la estuve haciendo hace poco, las imágenes son pues las imágenes de las mujeres de entonces, ¿no? La mujer no sé qué, o sea, tiende más a conservadora. Y ella, con 13 años, escribe esto. A mí me llamó la atención. Las niñas y la guerra. Algunas, casi todas las personas de juicio, creerán que la guerra no preocupa a las niñas, que no se deben enterar si los rusos avanzan o si los germanos mantienen su ofensiva. Las niñas con las cosas del colegio. Más adelante en las labores, y mejor sacaríamos los problemas si fuera así, pero no lo es, por lo menos en el colegio que yo asisto. Nuestras profesoras se esfuerzan en convencernos que no debemos hablar de la guerra, que debemos rogar a la Virgen, patrona del colegio, por todos los mismos ingleses, que como está lo mismo ingleses que alemanes. Tienen las profesoras razón, poseen un corazón muy bueno, muy compasivo, pero a nosotras, es decir, algunas, no nos pueden hacer entrar en cuerda. Casi todas las niñas sienten simpatía por unos u otros combatientes, las unas germanófilas, las otras anglófilas, francófilas, etc. También hay neutrales, estas tan pacíficas, tan calladas, las otras como beligerantes, siempre en movimiento. Y si usted mira fuera del colegio, hasta entre los hermanos hay guerra. Mis hermanos mismos, el más pequeño germanófilo, el mediano anglófilo y yo germanófila. A mí aquí me dejó descolocada. Dije, Dios mío. Dice, las personas de juicios que lean este artículo de una niña de 12 años, se convencerá de que hasta en el colegio, es decir, entre las niñas, hay combates aislados, duelos de artillería. Es que leer, claro, lees esto y dices, madre mía. Oye, y luego la relación que tenía con el movimiento pacifista, que eso no lo sabía. Sí, ella fue sobre todo con José Roca, fue la presidenta. Tengo pocos datos. Además, Carmen Magallón, que es la primera persona que escribió sobre Amparo Puig, realmente, porque rescató
unos artículos que aún sigue existiendo esta asociación, es en inglés, no lo sé decir, es Asociación Internacional de Refractarios de la Guerra, War Resistant, no sé qué es. Ella fue la presidenta de esta asociación y con ellos, pues sobre todo, recibían ayudas para los niños, para las colonias infantiles. Cuentan que recibían botes de leche condensada, nos contaban, esto no me acuerdo si fue, no me acuerdo que nos contaba que les llevaba a casa botes de leche condensada en la guerra porque no había, y que esto se lo facilitaban esta organización pacifista. Pero entonces eran organizaciones que ayudaban en países con conflictos, sí. Más que ser... Ella cuando es la presidenta es antes de la guerra, es antes de que estalle la guerra. Pero luego durante la guerra sí que... Y luego con los que también tuvo mucha relación, que yo no lo he explorado, pero que también es interesante, muy interesante, es con los cuáqueros. A propósito de la religión, los cuáqueros, que son es una organización religiosa, ayudaron muchísimo a los refugiados españoles. Y a ella le ayudaron mucho en Toulouse. Era muy pragmática, muy pragmática. Con Agustín Chaucí y otros líderes anarquistas en mitines contra la guerra. Sí. Hay un mitin muy conocido que es el mitin en Barcelona contra la guerra y eso es desde donde se sabe que tenía... Ella era una oradora, tenía mucha, la valoraba mucho porque tenía mucho poderío para hablar en público. Y eso sobre todo la participación, y con José Broca, por cierto, tuve relación con el nieto de José Broca, que estaban trabajando recogiendo todo su trabajo, es un pedagogo. Yo encontré unos documentos en los que decía que ella estuvo viviendo con José Broca cuando se fue y aparecía, entonces se lo pasé a los... No sé si habrán terminado, era el nieto de José Broca. Además, debía de ser una vida bien interesante. Yo no... Militante anarquista. Sí. Y probablemente era el director de la colonia de Prat de Mono. Él era el director de una colonia inglesa, con ayuda también de los pacifistas. Yo ya todas las redes ya no las puse. Hay mucho trabajo para seguir. Yo digo, ahora que sigan estudiando otras. Con el tema de la prostitución, mujeres libres y así, ¿se puede plantear el tema de prohibicionismo y eso? ¿O? Eran abolicionistas. Las mujeres libres no eran abolicionistas claramente. Y luego con la prostitución sí que es muy curioso porque los liberatorios de prostitución apenas llegaron a... Yo no conocí realmente que funcionaran. Alguna cosa organizaron, pero poco tiempo. Sí que es verdad que este movimiento abolicionista en el anarquismo se les fue un poquito de la mano. Eduardo Pons Prades, que era el compañero de Antonina Rodrigo, tiene un libro que cuenta en este afán por acabar con la prostitución, por cerrar prostíbulos. Hay un momento en Barcelona que es que cierran prostíbulos, bares, cabarets, teatro, todo lo que le parecía que podía ser. Incluso, es lo que pasa con los extremos, ¿no? Incluso se van al extremo de vigilar a mujeres pues, que podían entender que eran cabareteras o que eran... Nos cuenta Eduardo Pons Prades que hay una cabaretera o una actriz que se llama Desdémona, que era cubana y que la estaban vigilando. Entonces ella se junta en su casa con unos amigos y llegan a cerrar el prostíbulo en su casa, a acusarla de prostituta. Y ella les da un repaso. Dice, cuidadito, cuidadito, que yo soy una mujer libre y ni me estoy prostituyendo, ni me vengáis nosotros con este afán, ¿no? de como siempre, cuando las cosas se extreman, ¿no? Pero sí, ellos eran los anarquistas, eran abolicionistas, no comprendían la prostitución, era una trata de esclavas y estaban en contra, pues eso, de que se hiciesen controles sanitarios para mantener ese servicio, hacer acabar con ello. ¿Dónde está el debate? Ahora está, y además digo, ahora está el debate. Eso te iba a preguntar, si sabes si mujeres libres hoy en día sigue siendo abolicionista o... No lo sé, sé que sigue habiendo una organización, yo creo que sí, creo que sí, pero no es una creencia, no lo sé, no me puedo pronunciar.
En CNT yo no fui al congreso, pero debió ser un temazo, sí. No lo sé, es que realmente es un tema complicado. Sobre todo pues porque claro, entran valores, que los valores tienen la costumbre de entrar en conflicto. Cuando haces una deliberación ética, lo primero que explicas es para que haya un problema o un conflicto ético, es porque hay dos valores que se entran en conflicto. Un valor es algo que valoro, si no, no. Claro, la libertad es un valor importante, lo que yo quiera hacer con mi vida y con mi cuerpo, esa libertad es un valor importante, que se puede enfrentar a otro valor como puede ser la dignidad o como puede ser X. Cuando dos valores se enfrentan es un problema, porque la obligación ética no es salvar un valor y cargarse el otro. La obligación ética es salvarnos los dos. Pues ya bien, a ver cómo lo haces. O salvar al máximo los dos. Claro, por eso son debates interminables. Este de educar a las prostitutas, Durruti antes de la guerra ya se iba a prostíbulos a pagar a las prostitutas, pero en vez de consumir sus cuerpos les daba lecciones de cómo tenían que ayudar a liberar a sus compañeras. Y eso a mí me parece que es algo muy bueno que tiene el anarquismo. La que también trabajó mucho con la prostitución fue Emma Goldman. Fue Sí, una de las grandes, sí, tiene unas historias preciosísimas. Sí. Amparo, por eso digo yo cuando intento explicarlo porque, claro, Amparo muchas veces la gente pero es que hay que leerla y hay que entenderla bien. Amparo tiene textos donde se habla de las prostitutas y es que Amparo era médica. Y Amparo luego veía a los niños con sífilis y veía a las madres, o veía a los... Y ya, claro, yo entiendo que a veces que se desesperaba. Amparo a veces habla de las prostitutas, pero siempre, yo creo que siempre al final lo que a ella le machaca es la idea esta de la doble moral, de que los hombres pues, tengan esas necesidades y que todo el mundo entienda claro, que como es, eso a ella es lo que yo entiendo. Esa especie de idea sobre los niños disgénicos, o sea, que me choca mucho porque se supone que es una profesión que tienes un alma y una especie de entrega, ¿no? Entonces es como una cosa que la veo como disociar, ¿no? Una cosa como muy fría, ¿no? En relación a los niños. Sí, es la parte, a mí es la parte que más me cuesta entender. Choca, ¿no? Chocan de verdad. Cuesta entenderla, pero era el pensamiento en ese momento. Sí, sí. Entonces, ella claro, lo tendría de ser normal, veía, pues eso, a los niños, como decía, anormales. Tiene textos que habla de los niños, dice, estos niños que no son capaces más que pegar gritos, que nada más que producen sufrimiento, nos estamos dejando aquí. Hay un texto, el texto del Instituto de Eugenesia. A mí ese texto me dio muchos dolores de cabeza hasta conseguir entenderlo. Yo creo que ella está detrás de ese texto. Es un texto en el que ella dice que a estos niños lo que hay que hacer es ella, quien escribe ese artículo, que yo creo que está detrás de ella, dice, a estos niños lo que hay que hacer es aprovecharlos para poder hacer vacunas. Sí, que no se conocía entonces. No, claro. Entonces, estos niños, ya que tal, por lo menos que nos sirvan para poder hacer vacunas. Curiosamente, a mí esto me costó, pero curiosamente luego, esta idea no fue una idea solo de ella. Han habido, a lo largo de la historia, experimentos. Hay un experimento que yo en la tesis, aquí no sé si no me acuerdo si en el libro lo pongo, el experimento Willowbrook, que en Estados Unidos estuvo inoculando a niños, no me acuerdo ahora si eran con síndrome de Down o con no sé qué enfermedad, en los años 40, inoculándole el virus de la hepatitis B para ver si se comportaba de la misma manera y para sacar, bueno, gracias a estos experimentos hoy tenemos el virus de la vacuna de la hepatitis B, y a la familia se les facilitaba que estos niños estuvieran institucionalizados, diciéndole, mira, van a participar en esta investigación y, bueno, pues gracias a eso vas a poder tenerlo en esta institución, porque en aquellos momentos, pues estos niños pues vivían en unas condiciones penosas y gracias a esto, pues decían, bueno, pues que sirvan por lo menos para la vacuna y por lo menos... Pero eso años después de que Amparo dijera estas cosas. Quiero decir, claro, todos somos hijos de nuestros tiempos, ¿no? Y ella, pues... Sí, lo entiendo. Simplemente no me chocaba. A mí también me chocó. A mí fue una de las cosas que me chocó mucho, lo de la eugenesia me... Bueno, todo hay que conocerlo, creo.
Además me choca porque no es una cosa que se cuente, no es una cosa de la que se hable, yo creo que hay que entenderla también. O sea, realmente es que hubo muchos médicos fueron eugenetistas, Gregorio Marañón, Isaac Puente, Martí Ibáñez. Era como cuando les daba por hacer la lobotomía, ¿no? En esa época antigua, como que les daba por pensar que con eso ya se arreglaba el mundo. También hacían cosas, sí, que cada época tiene lo suyo. Sí, cada momento tiene sus miserias. Yo creo que, bueno, pues vamos, hay cosas en las que vamos mejorando, a lo mejor en otras no, pero creo que a nivel, pues, como diría Ortega y Gasset, yo creo que la altura moral, pues de alguna manera va creciendo. Hoy en día estas cosas sorprenden. Cuando nos sorprende es por algo, es porque pues, hoy en día entendemos pues, que un niño digénico ya no molesta hasta la palabra, y que un niño digénico pues lógicamente no tiene dignidad y no tiene que ser utilizado para fabricar vacunas. Algo como que ya somos. Sí, pero es verdad lo que dices tú, que posteriormente también han hecho cosas increíbles en medicina y en otros campos relacionados, pero que no con estos niños en particular, con las personas. Y ahora mismo, ¿quién paga los estudios de las farmacéuticas? Los turcos en Alemania, etc. O sea, que es que tampoco nos tenemos que ir a una época en la que las mujeres que sobrevivían a 13 partos se perdían la mitad de los hijos. Entonces es que pensar ahora como vivían entonces me está hasta rayando, porque me parece... Sí. A mí, bueno, ahora se nos muere un hijo y es la tragedia de tu vida. Y a las abuelas se les moría 6 y 7 y era lo normal. Y si estaban débiles los dejaban al aire, que por la mañana ya sabías que estaban muertos. Entonces esa persona que estaba encargada de algo muy importante y de mejorar una situación, tampoco te puedes rasgar las vestiduras cuando no dices nada del fármaco que te estás tomando, que ha sido testado durante 10 años en personas. Ahora mismo. Las imágenes estas de fragua social de la maternidad, la señora que está famélica, que solamente le ves la tripa rodeada de gente porque era un acto social, y dices, madre mía, esto era... O sea, lo del parto, hace poco un tema de la violencia obstétrica y estas cosas, ¿no? El parto durante mucho tiempo era un acontecimiento social, era algo que, bueno, pues ahí estabas pariendo, madre mía, y la familia obrera, o sea, que los niños nacían, lo que tú has dicho, es que nacían y morían, no había métodos anticonceptivos. Ella, por ejemplo, de anticoncepción habla muy poquito, escribe poquito, sí que explica a las mujeres, pero ella entendía que la anticoncepción tenía que estar controlada por profesionales sanitarios. Claro, te llama la atención a veces este afán, ¿no?, por controlar a las mujeres, pero claro, luego entiendes que había muchos bulos, muchas ideas, que las mujeres hacían auténticos disparates para conseguir no quedarse embarazadas o perder a los niños. Y es que había muchísimo analfabetismo, muchísima ignorancia. De hecho, ellas lo primero que hacían era escolarizar, ¿no?, alfabetizar, porque es que había mucha ignorancia. Entonces, ella entendía que para utilizar los anticonceptivos, primero había que explicarle a las mujeres pues cosas muy básicas, que en aquellos tiempos ni siquiera se conocían. La importancia de la educación. Por supuesto. Que a mí es una cosa que me tiene en estos momentos preocupada, lo siguiente. Creemos que todo lo que tenemos no lo vamos a perder nunca. Y estas mujeres tenían cosas que luego alguien se encargó de abortó nada, lo otro tal, y mira tú lo que hubo que hacer y a veces lo que intentan hacer. Todos estos grupos políticos, todos no sé qué, los medios de comunicación que en este momento hacen su papel y su labor, y entonces se contrarresta todo eso con una buena educación, y a mí, lo vuelvo a repetir, me tiene muy preocupada, o no lo sé,
diremos, Es lo que dice con que los cuando- feminismos a veces malinterpretados. Bueno, eso le preocupaba mucho. El feminismo malinterpretado le preocupaba bastante a Amparo. Ah, pues a mí, yo que me llamo Amparo, Tiene textos que... Uno de los textos que hemos... Los textos que escribe en La Voz de la Región... No, La Voz de la Región no. No me acuerdo de cuál es el contenido. Dice que entiende a los que son antifeministas muchas veces pues porque hay feministas que utilizan ideas malamente. Ella, por ejemplo, llevaba muy mal la frivolidad, llevaba muy mal la tontería, llevaba muy mal que se juzgara a una mujer por determinados atributos femeninos. Es decir, una mujer podrá tener melena larga, podrá ser femenina y no por eso es tonta, ¿no? Además, tiene cosas que son muy... Y lo que dices de la educación, efectivamente, lo primero que se hace cuando un gobierno entra en el poder es cambiar la ley de educación. ¿Cuántas leyes de educación? ¿Por qué? Pues porque es que es lo más importante. Ahora, bueno, pues todo lo que son humanidades, filosofía, ¿para qué vamos a estudiar filosofía? ¿Para qué vamos a enseñar a pensar a la gente? Es mejor que no... La religión sigue cumpliendo su papel y encima con dinero público. Los colegios concertados. Nadie vigila cómo debe de ser la educación en esos sitios. Nadie se atreve a meterle mano. Nadie se atreve a meterle mano. Pero alguien tendrá que ser valiente. Y aquí no es nadie valiente, ni alucinas a veces. Es de las cosas más importantes. Amparo, yo digo que fue una vocacional médica, pero probablemente también era una vocacional ella estudió primero de la maestra y la educación para ella era importantísima. De hecho, en ese texto que has leído de lo que escribió con 12 años podía hacer lo que quisiera. Yo ese texto cuando lo leí la primera vez me quedé maravillada porque dije, madre mía, aparte de cómo se expresa, pero luego es que además ya era rompedora. Me decía, ¿te dicen que no? Pues yo sí que quiero hablar de la guerra. Y luego coincidió que habíamos visto una película, ¿cómo se titulaba la película que vimos, Jesús? ¿Te acuerdas? La de la Primera Guerra Mundial, que explica que muchas veces, que no se ha hablado mucho de la Primera Guerra Mundial y de las ideas germanófilas y que fueron el germen de lo que pasó después. Y esto se explica en una película, ¿te acuerdas de la película de la Cinta Blanca? Ah, La Cinta Blanca. Si no la habéis visto, a mí me pareció... Y justo me quedé bastante impactada con esa película y justo leo que era germanófila y digo, ostras. Sería avanzada. Porque España era germanófica. Y lo que es el aborto la ley del aborto se aprobó en el 37 en Europa. ¿Cómo estaba la ley del aborto? No, yo creo que no había ningún país que tuviese esta ley aprobada. Fue en Barcelona, fue un decreto, la ley a nivel nacional no se llegó a aprobar. Dicen que estaba preparada, pero no llegó a aprobar, si no les dio tiempo. No dio tiempo. Pero en Barcelona sí que funcionó. Lo que pasa es que también es cierto que luego muchas mujeres siguieron utilizando las redes clandestinas porque no querían que se supiera, no querían que se conociera. Entonces Marinas, que es la que estudió mucho este tema, dice, y luego también había pues, sitios donde no se los querían practicar, no existiese la práctica de conciencia entonces, pero no se los querían practicar. Pero muchas mujeres siguieron manteniendo la vía clandestina, o sea, no tuvo tanta repercusión, pero sí que se llegaron a practicar. Y luego lo que me parecía increíble era que durante los 3 primeros meses una mujer pudiese solicitar libremente, eso se ha conseguido en la última ley, en la ley del 85 no era una ley de supuestos, en la primera ley que tuvimos en España tenía que ser bajo unos determinados supuestos, se consiguió en la última ley, o sea que eran muy avanzados. La cosa que me he hecho... Vale, nada, que solo Solo quería preguntarte una cosa, que me ha chocado también, que esto es una cosa a nivel personal que igual no lo he entendido bien, lo de las mujeres que transmitían la sífilis y todo eso, porque... Quiero decir, tanto las mujeres como los hombres, ¿quién es antes, la gallina o el huevo? Entonces así como es que había una especie de... La sífilis se asociaba a la prostitución. Sí. O sea, entonces las prostitutas, la idea era la prostituta es la que es la culpable, la sifilítica,
y la que contagia al hombre que va el hombre va a liberarse de unas necesidades que tiene y luego el hombre pobrecito se queda contagiado y cuando se acuesta con su mujer, que es la mujer decente, la contagia a ella y encima contagia al hijo, con lo cual la mujer sufre doblemente por un contagio y en su propio... Y ella además eso lo vivía, ella escribe en algún texto, aunque conocía el caso de mujeres que además no le decían los médicos que encima se iban a quedar muchas veces estériles y que eso además era otro gran drama, el perder el poder ser madre. Entonces claro, lo de la sífilis era... Bueno, la sífilis enemiga de la belleza, o sea, luego escribe cómo se quedan deformados, cómo... Sí, yo vi una película, no me acuerdo si era de Johnny Depp, pero una película que no tenía nada de gracia, era una película bastante seria, así inglesa, que también era él que tenía sífilis y todas esas enfermedades de esa época y al final tiene que llevar una máscara incluso y no sé si la habéis visto de hace mucho tiempo ya, es bastante desagradable. Pero me refiero porque todo el rato era un hombre muy libertino y muy... Entonces... Y luego hay una cosa con la sífilis que, claro, en su momento la sífilis entonces no tenía tratamiento. Claro, o sea, hasta los años 40 no se sabe que la penicilina es el tratamiento, pero es que cuando se sabe que la penicilina es el tratamiento, no se la dan a cualquiera. Al principio se la dan a los militares, porque había que ganar las guerras. Se daba al principio a los militares, que no, y no se daba a todo el mundo. Pero es que durante los años 30, es que lo que se hacía eran baños de mercurio, hasta que aparece un medicamento que es el Salvarstan, que ese debía tener alguna cierta eficacia, algo hacía, pues les hacían unas perrerías, como decían, un día en la luna y toda la vida en mercurio. Estaban sales de mercurio, yo no sé las perrerías que les hacían, y no conseguían curar la sífilis, porque era pues... el SIDA peor todavía que el SIDA, o sea, era algo tremendo. Tampoco se sabe al principio cómo se transmitía, o sea, todas estas cosas. Por ejemplo, no se tenía claro que los preservativos fuesen la manera de impedir la transmisión de enfermedades de transmisión sexual. Incluso había quien no lo recomendaba porque diría que era mejor los baños jabonosos. Porque es que si se ponen los preservativos no se lavan. Claro, es que hay que ponerse en ese momento. No tiene nada que ver, ¿no? Entonces, hay no me acuerdo, en un congreso en el que pues, los preservativos, bueno, vale, pero al final vale, sí que... pero había algunos que no lo tenían tampoco claro del todo. A ver, curioso. Lo que sí que era real es la cantidad de mujeres que morían en aquellos momentos. Yo me acuerdo que era chaval y en mi pueblo había un montón de viudos, un montón de viudos, y era precisamente por lo que estamos hablando. No había medios para parir y la que le venía mal, bueno, me acuerdo de un caso que se le murió a una mujer, una hija, en el parto, y esa mujer estuvo un año yendo a la puerta de la comadrona, que era eso, a chillar, a llorar y a criticarla. Pues de lo fuerte que era. Pues además esos médicos no tenían nada. O sea, es que los antibióticos no había. Medios para practicar intervenciones, pues, es que no había, y aparte es que además no había matronas. O sea, las parteras eran parteras que hacían lo que podían. Y morían mujeres, la mortalidad maternal era muy elevada. De eso escribe Amparo, de esas cosas escribe Amparo. Luego las fiebres puerperales, todas estas cosas, pues no nada que ver con hoy en día, pues lo que hemos dicho, hoy en día se muere un niño, se muere una... Es que fíjate, tal, los escándalos, era algo más normal, o sea, era algo... Mi madre dio a luz a su primer hijo en casa, que pesó 5 kilos, mi hermano mayor. Cuenta, el primer hijo. Pues no se murió porque tuvo suerte. Es que seguramente que muchas mujeres habían una diabetes. Sí. Y no se enteraban ni Dios, que luego decían, mira qué hermoso he tenido hijo, porque, o sea, mi suegra tenía unos hijos todos, pero hermosos. Pero... No, es que ya lo... Y yo digo,
serían diabetes, que ahora eso está súper controlado, pero claro, Han cambiado las cosas. los medios eran los medios, pero... Ella escribe, por ejemplo, en sus cuadernos para educar a las mujeres en contra del corsé. Es que llevaban corsé. Contra el corsé, dices, claro. Ahora me escribiría en contra de los tacones. Pero luego esas cosas que había, yo me acuerdo de mis embarazos con vestidos anchos que encima no disimulaban nada, porque yo con lo grande que soy me veía en un escaparate y con esa tripa y le decía a mi marido, menos mal que soy alta, si no sería como una mesa camilla. Pero todo era ocultar la cara. Porque era casi una cosa. cosa. Y ahora yo veo a mis hijas con sus vaqueros, sus camisetas, en la playa con sus tripas, pero no sé qué. Esto es lo normal. Es que fíjate, ese tema es lo que hemos comentado, ¿no? Con lo que vino después, o sea, la maternidad seguía estando ensalzada, era importante, pero ya una vez que había nacido el niño, mientras que estabas embarazada, es que ¿por qué te habías quedado embarazada? Porque habías tenido relaciones sexuales. Y hacíamos sexo y todo el mundo se ponía nervioso. Claro, porque por la ronda de mal. Entonces, claro, eran esas contradicciones que se han vivido siempre y que las mujeres nos han vuelto medio. Pues claro, la maternidad era lo más importante. Pero lo que había detrás. ¿Cómo te quedabas embarazada? Pero es que yo que soy mayor, decía, que tenías que casar y tener hijos para el cielo. O sea, que es que el otro día en casa de mi madre rebuscaba a ver si había algún libro de esos, porque yo a veces a chicas, bueno, aquí ya me está mirando, no, pero me encanta que lo escuches. Tenemos un grupo aquí en el barrio llamado 8M, y yo a veces hablo con chicas que asisten y un día entre Rosa Casas, una moza como yo, ya de moza, y le decíamos que no, cariño, que esto hace 4 días no teníamos anticonceptivos. A ver, hace 4 días, 40 años no es nada, o sea, es mucho para la vida de una persona, pero para el desarrollo de eso no es nada. No te vendían, yo cuento que cuando paso, es que todavía me da carne gallina, cuando paso por una farmacia de la Cuyade, que todavía está la farmacia, aquella señora se moriría, y como decía mi abuela, Dios la tenga a la gloria, porque como yo no voy a ir al cielo, no me la voy a encontrar. Una farmacia de la Cuyade, la única que hay. Yo con mi marido, a comprar preservativos porque estábamos en el descanso de los anticonceptivos. Y yo no las pedía, solo se vendía, yo no las pedía, porque la educación te pesa mucho. Hombre. Tu idea y tu manera de eso, tú quieres que cambien las cosas, pero tu educación ahí está. Bueno, entrábamos los dos y yo me callaba. Es que yo era una cría, tenía 23 años, me callaba. Y claro, nos pedía el otro y no había ningún problema. Y un día le digo, es que mira, si entras tú, pues yo me voy a callar, quédate fuera y entro sola. Mira, recuerdo a una mujer, yo creo que era pequeña, y de golpe se convirtió en gigante y dijo, ¡fuera de aquí! ¡Aquí no vendemos eso! Voy a llamar... Bueno, y yo que pensé la que organizó y me fui. Luego ya volví a entrar, pero con mi marido. Por eso también muchas veces, cuando estamos en conversaciones de feminismo, hay muchas chicas que a veces dicen, no, por ejemplo, el día de la huelga del 8M, por ejemplo, no, la huelga es nuestra, no es esto. Y además yo no quiero renunciar, por muy feminista que sea, a los hombres que tengo a mi lado peleando para avanzar. Si no, mira, los preservativos además... y ahora se venden en todos lados. Pero en aquella época se asociaban, tú